Hola, hola. Aquí estamos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y enseguida volvemos. Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Y qué hermoso es ser mamá, ¿no es cierto? Pues recordándote, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y aquí hoy en una programación especial donde queremos hablar del honor de ser mamá y festejar a todas las madres tan hermosas como están. Me encanta que estén ahí conectados. Gracias por siempre estar pendiente de las transmisiones especiales que hacemos. Y claro, ser mamá es una tarea muy especial que no todo el mundo toma el reto de ser una mamá especial, la cual tiene retos diferentes de lo que pudiera ser una vida normal, ¿no es cierto? Las mamás especiales, como la que vamos a tener hoy de invitada, tenemos el desafío de vivir una vida extraordinaria con nuestros hijos especiales y con los desafíos de salud que pudieran tener. Obviamente aprendemos muchísimo y le damos gracias a Dios por las cosas más sencillas que tú ni te imaginas. Bueno, no sé si nuestra invitada ya está lista para comunicarse. Ella es una servidora de Dios, hace mucho tiempo que nos conocemos y tenemos algo muy en común y es que nuestros hijos son nuestra pasión y que a través de la fe podemos conquistar todos nuestros sueños y Dios nos da las respuestas súper aceleradas, ¿no es cierto? Los que otros se rendirían fácilmente, Dios nos dio la capacidad de mantenernos firmes para adquirir esa victoria total. Bueno, buenos días a todos, gracias a los que están saludando y quiero presentarles ya sin más retraso a nuestra amadísima amiga Débora Arias, que está aquí presente. Hola, Débora, Hola, ¿cómo estás? hola Silvana, mucho gusto, encantada de estar aquí en tu programa. De verdad Ajá, que es una gracias. bendición y es una muy linda oportunidad para poder compartir esta linda experiencia. Qué bueno, y estoy feliz de que estés aquí, obviamente para hacer este programa tan especial. Sé que tienes mucha inspiración en tu vida, en todo lo que atravesaste, para compartir con las madres. Y claro, tú también eres una mujer de medios, tienes a tu esposo que es experto en medios de comunicación, y es tan lindo lo que Dios ha hecho con ustedes como familia. Pero más que nada, a ti como mamá, queremos decirte que eres nuestra especial mamá, que te escogimos como la mamá especial para este año, la super Muchas mamá. gracias. Así que queremos felicitarte por esa obra preciosa que has hecho con tu hija y con tus hijos, ¿no? Porque no solamente tienes una, sino dos. Y pues madre de muchas otras, de muchos otros niños que van a ver en ti la posibilidad, de esas mamás, de esos niños especiales van a poder ver en ti que la fe vale la pena tenerla siempre. Bueno, contanos un poquito el background, cómo pasó, tú sabes que cuando estabas embarazada de Abby y bueno, y los desafíos que tuviste, ¿no es cierto?, cuando te dieron la noticia. Ah, te tengo frisada. Ahora sí, ahora sí. Ok, dale, contame. Sí, bueno, primeramente quiero agradecerte y saludar a todas esas hermosas madres, ¿verdad? En su día y ha sido un privilegio, ¿verdad? Ser mamá. Yo me Ujú. recuerdo que la primera vez con mi niño, Miguel Isaac, Dios fue tan bello, tan lindo, que, que salió bien, salió hasta pesando 9.5, Oh fíjate. my God, eso es demasiado. Demasiado. Entonces ahí fue mi primera cesárea. Y bueno, Ujú. y así comenzó todo, y ya el niño ya tenía como sus 2 Aquí añitos. pongo la foto de Ahí Miguel está, Isaac y de Abby, esta maravilla. hermoso, hermoso. Entonces, y fíjate que lo más curioso es que estábamos viviendo en Long Island, en Nueva York. Ujú. Entonces estaba trabajando con una asociación de pastores y de repente llegó un pastor y tú sabes, ¿verdad? Conoces la rama de los pastores tan lindos Sí. y todo. Entonces, y de repente vino y me dijo, bueno, mi hermana me dice, quiero orar por ti.
y en ese entonces Se nos frizó un poquito tu voz y estabas contando que el pastor estaba orando por ti. sí, así es. Y viene en el 2015, al final del año, y me dice, tengo una palabra para ti. Wow. Y yo le dije, ok, lo recibo. Tú vas a ir a tu país con una niña, con Miguelito, tu esposo y una niña. Y en ese entonces, o sea, mi esposo y yo no estamos planificando tener otro. Nos habíamos quedado nada más con Miguelito. Entonces, ok, yo dije, Señor, recibo tu palabra. Si viene de ti, se va a cumplir. Claro. Pero esa promesa, o sea, esa palabra se me fue en el 2016. Yo me recuerdo que mi esposo me dijo, mira, me dice, vamos al evento en Miami, un evento muy grande que es para cristianos y todo eso. Entonces yo quiero saber, me dice, si tú estás lista, o sea, no estaba embarazada. Yo le dije, no, pues en ese entonces estaba la microcefalia, que la Ajá, se nos corta un poquito la internet. No sé si tienes la oportunidad de te nos frizas. no, Sí, sí. Okey. Y entonces okey, disculpen los inconvenientes técnicos, pero estamos teniendo problemas con el Internet y sé que, pronto vamos a poder resolver esta situación. Pues el testimonio de Debbie es impresionante, impresionante, y yo quiero que tú prestes mucha atención a todo lo que ella va a seguir comentando, ¿sí? La vamos a contactar por teléfono para que entonces se pueda conectar de una manera especial. Ok, entonces ahí ya la llamamos. Ahí está, a ver si nos atiende por ahí. Espero que ustedes estén escuchando. Hola, Abby, Ay, sí, seguimos por aquí por teléfono. Seguimos por aquí. muy bien. Ok, perfecto. Dale. Sí, entonces, bueno, lo más especial te decía yo que fue cuando, imagínate como Sara, Ujú. no creí la promesa que Dios te da. Bueno, y en ese entonces una hermana me dice, Débora, me dice una pastora, un día miércoles, yo me había hecho el test, fíjate, 4 veces y las 4 veces salía negativa. Mm. Y en eso viene y me dice una pastora, Débora, tú estás embarazada. Y yo me reí como Sara, le dije, no, pastora, le digo, si yo me hice la prueba 4 veces y las 4 veces salió negativa. Wow, qué Entonces, cosa, ¿eh? sí, y entonces, fíjate, lo curioso es que me quedó esa curiosidad y yo le digo, bueno, vamos a hacer la última. Fue un miércoles que yo me encontré en ese desayuno con pastores. Ajá, qué Y el día interesante. jueves en la madrugada, viene y me hago la prueba. Eran las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, y yo me hago la prueba y sale positiva esa prueba. Y yo, Qué bárbara. y así comenzó. Y así comenzó. Y entonces, bueno, se fue a hacer el chequeo y todo lo demás. De repente, en el tercer mes, Ujú. viene y me dice la doctora, me dice, mire, queremos hacer otros estudios más profundos. Y yo, ¿por qué? Porque vemos algo inusual. Cuando yo eso me recuerdo que estábamos sentados, mi esposo me acompañó y luego me hacen la sonografía ahí en la pancita. Ujú. Mire, me dice, así, directo, ese producto no sirve, viene defectuoso. Ay, Y yo pero me qué, quedé, qué cruel, ¿no? "Wow, La comunicación, porque sí, pudieran tener un poquito más exacto, de empatía y de sensibilidad a lo que están así, diciendo. así Y es. así, wow, qué cosa. Entonces, yo me quedé pensando, o sea, como un balde de agua fría. Y yo, Ujú. ¿cuál producto? Le digo yo así, si este es un bebé el que vamos a tener. Wow, qué Entonces, y interesante. salió, sí, sí, Silvana. Entonces, y en eso vino, y no, mire, viene con una obstrucción en la vena aorta, en el Mm. corazón. Dios bendito. Y de verdad que uno no lo puede creer, pero Sí, ¿cómo? aquí Le digo estamos así, ¿cómo? viendo la foto de cuando Abby nació y me acuerdo las campañas de oración que ustedes llevaron adelante. Yo sé que la fe
aquí fue la determinante, ¿no? Pero fíjate que le puse el título a este programa, Decidí que vivas, ¿no? Tú decidiste, Debbie, tú Sí. decidiste que tu hija iba a vivir, no el producto, o sea, como los médicos decían, sino que tú decidiste que Abby Mm, iba a vivir, o sea, por arriba de la decisión de los médicos, por arriba hasta de la decisión a lo mejor de la ciencia, ¿no es cierto? Porque tú sí, ahí así tuviste la es. opción de decir que sí o que no. Así mismo, así mismo. No, y fíjate que bien tremendo, porque si uno viene y, o sea, imagínate, una madre por segunda vez ya tenía a Miguelito, cualquier decisión o cualquier influencia, eso es muy, muy tremendo lo que hacen las personas que no temen a Dios. Eh, Claro, pero vamos a te- hablarles a te- estas mamás que están recibiendo ese ujú, tipo de noticia, de que ellas ah, tienen el poder en su boca y en su corazón de decidir si ese producto para la ciencia o ese ser para Dios o ese hijo para ti, le van ujú, a dar vida o lo van a asesinar, porque un aborto es es un así, asesinato, ¿no es cierto? así es, Entonces, así es. No, qué tú le ajá. dices? ¿Qué fueron lo determinante en tu corazón que te hizo decidir que ibas a dejar vivir a tu hija? Fíjate que esa pregunta me impacta lo que tú me haces, porque desde pequeña a nosotros nos enseñaron la vida, que nosotros no podemos quitar la vida a nadie, ni a nosotros mismos, porque el único que puede es Dios. Él es el que da la vida, Él es el que da eh, el soplo, el aliento. Ujú. Entonces, y yo tenía esos principios y yo dije en ningún momento, si viene como que venga, yo lo voy a tener o la voy a tener. Qué bueno. Bueno, y cuando Entonces, ahora eso vamos determinó. claro, y te determinaste a, sea cual sea el resultado, tú no ibas a tomar el lugar de Dios de quitarle la vida a tu hija, ¿no es cierto? Pese Así es, las porque es que noticias. algo, sí, sí, es que algo que se siente, o sea, todas las madres que tienen a bebés o se lo han tenido en su vientre, sienten eso, pues ese ser que está dentro de ti y que no se puede defender. Ujú. Y cuando nació Abby, Ok, cuando porque nació ella Abby, fue desarrollando tú fuiste desarrollando el embarazo, ella fue creciendo, los sí. médicos te siguieron diciendo lo mismo o a lo mejor Bueno, peores noticias. fíjate, sí, sí, de hecho fueron peores, porque me recuerdo que una semana antes de dar a luz, ellos me dijeron, mire, me dijo, su hija viene, no tiene el oído de su ano. Y yo dije, Dios bendito, pero no te dijeron antes. Y yo le dije que no, El que pero no me dice tiene, un perdón, día no entendí antes, bien. el oído de su ano. Ah, ujú. Ajá, entonces me dijeron, esa va a ser la primera operación que ella va a tener. Y yo dije, Dios, pero ¿qué más? ¿Qué más qué más va a pasar? Entonces realmente llega un momento en que la fe es probada. Yo Ujú. iba en el embarazo, escuchaba, aquí hay milagros, yo iba, pero Dios era el momento que tenía que procesar, que tenía que pasar ese proceso. Claro. Y Debbie, Y una ahí es pregunta. donde Yo sé, una es que te quiero conexión hacer con Dios. tantas Sí, preguntas que sí. ok, entonces Dime. los médicos durante todos esos meses se dedicaron a bombardear eh, con malas noticias a este Sí, maravilloso ser, ¿sí? Y sí. tú lo defendías como cualquier mamá que tiene Ujú. honra y que tiene honor de ser mamá, defiende a cualquier Así, hijo. así Pero es. cuando nació, ¿qué de todas esas noticias que te dijeron fueron verdad? Porque a veces la ciencia se equivoca, ¿no? Así es. ¿Tuvo que tener esa primera operación? ¿Sí o no? El primer milagro que Abby tuvo fue que lo que los doctores habían diagnosticado no fue cierto. Vino con con el hoyito de su ano. Porque si iba a ser la ¡Ay, primera qué operación bien!
de la operación de corazón abierto a los 8 días de haber nacido. Le hicieron la primera operación. Wow, wow, qué Fíjate. cosa, ¿no? O sea que Ujú. cuando una mamá en ese estado, si no está preparada emocionalmente para recibir esas noticias tan desagradables, opta por rendirse, ¿no? Opta por Por rendirse rendirse. porque le da a la ciencia muchísima autoridad. Que Ujú. está bien creer Así en es. lo que dicen los médicos, porque los médicos dicen lo que saben y claro, está bien, ellos no son nuestros enemigos, pero muchas veces ahí vemos que hay una información que no es completamente cierta con lo que Dios está haciendo y Dios cambia eso por la fe de la mamá, por la fe de la mamá, Sí, básicamente, que dice, no, así es. momentito, sí, la ciencia dice esto, pero mi hija va a nacer bien. Y entonces, pues la primera operación no la tuvo que tener, pero tuvo la segunda operación. Y contanos un poquito de ese proceso que pasó Abby y que pasaste tú, porque me imagino que tuviste que cambiar tu domicilio, ¿no? Sí, de hecho, sí, fíjate, de hecho mi domicilio fue vivir en el hospital, porque de toda ilusión cuando uno va a tener un hijo es que te lo entreguen y salir juntas Ujú. o juntos ese mismo día. Y la tristeza fue cuando me dieron el alta y salí sin nada. Ay, Fíjate. Ese fue lo más terrible. claro. Y yo me recuerdo que estando ahí, una mamá que tenía de vecinita, ella se molestó porque le habían llevado a su hija, a su hijo, un varoncito era su hijo, y ella quería dormir. Y yo en ese entonces yo decía, no, pero no hagas eso. Mi hija está en incubadora, o sea, está con una operación que le van a hacer a los 8 días. Y entonces, porque ella se cansaba, ella no podía tomar, y fue un proceso muy duro. Ujú. Pero Y la yo le mamá digo, y está, exhorto a esas madres, claro, no, sí que exhorto a las mamás que tienen que tener es que ese corazón sensible y amoroso, y es también que es algo inexplicable. un alma de guerreras, porque sinceramente Sí, cualquier sí, persona se doblegaría a este cambio tan brutal, ¿no es cierto? Entonces exacto. pasaste a Ujú. vivir al hospital, Abby comenzó a Pasé a vivir al tener, hospital. ajá, ¿y qué Ah, pasó con tu bueno, entonces familia? la Porque primera, ¿quién en quedó la en la casa? operación, en la ¿Quién? casa, imagínate, yo di a mi hijo, a Miguelito, a mi primer niño, lo di a que me lo cuidara. Una hermana muy linda, me lo cuidó por una semana, solo había pasado una semana. Ujú. Y cuando yo viajaba de Long Island a la ciudad, a Manhattan, Ay, ay, ay. fíjate. Entonces, porque yo me quedaba ahí con Abby y me Ujú. decía, no, Abby está bien. Eh, y yo dije, no, pero es que la bebé me sentía, Abby Claro. me sentía que estaba ahí. Entonces, pero cuando Miguelito y mi esposo llegaron a visitarme, y me recuerdo que una enfermera de pronto, ¿y tu mami? Ah, ella es, y mencionó a la hermana, ¿verdad? Entonces, la hermana muy linda, muy cristiana, y ella tiene un daycare muy lindo. Entonces, y ahí eso me activó. Yo dije, Dios bendito, estoy cuidando a mi hija que me necesita, pero estoy descuidando al otro, que está bien, está sano. Y con el dolor de mi corazón, y ahí fue donde comienza otra vez, o sea, la confianza en Dios, el saber, Señor, yo me voy, pero cuida a mi hija aquí en el hospital. Pon personas correctas, pon personas que cuiden a esta bebita, Ujú. pero tengo que ir con mi niño porque me necesita. Claro, Y y ahí así. tuviste que Ujú. repartirte de una cosa a la otra, No, sin descuidar ni a uno ni al otro. Qué ni a desafío tan uno ni al grande. otro. Y entonces, Sí. cuando Abby empezó a crecer, ¿cuándo es que salieron del hospital las dos? ¿No? Porque salió ella y saliste tú también. Sí, así es. Bueno, salimos los tres, porque yo a Miguelito, después que vi esa reacción, yo dije, no, Miguelito, tú te vienes conmigo y así. ¡Qué Y bien! mi esposo solo encargándose
de los gastos, o sea, de casa, de pagos, él Sí. trabajando y yo dedicándome a los niños. Wow, qué Pero maravilla. quiero contarte cómo fue también el segundo milagro, Ok. el tercer milagro, porque el milagro dentro de Abby, de la operación, pasar esa operación, eso fue uno. El siguiente fue que a los 2 meses, ella, en mes de mayo, justo el mes de mayo, viene y me dice en reciente nacida, mire, su único riñón que está en la pelvis no está funcionando. Ay, ay, ay. Le iban a comenzar a hacer diálisis y me pusieron en toda una semana a terapia. Mire, va a hacer esto, la niña lo necesita, pero yo decía, no, 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 mi papá de eso murió. Ay, ay, ay. Entonces, y en eso, bueno, llegó un sábado y le dije, Señor, ve, Jesús, toca con tu dedo ese riñoncito y comienza a funcionar. Así. Y yo Ay, iba, te digo, el día siguiente comenzó y yo esperando, fui al hospital con Miguelito esperando para ver cómo le iban a hacer la diálisis y ya eran las 12 y me habían dicho que iban a hacer temprano y yo le digo, mire, pero ya son las 12 y, no te dijeron, me dice, si yo, ¿el qué? Le digo yo, que su riñón comenzó a funcionar. ay, qué Silva, bárbaro. No, eso es impresionante, impresionante. caí rendida, sí. Imagínate Y de verdad que que cuánto se hubiese perdido, ¿no? Si tú hubieras decidido que tu hija iba a morir, ¿no? así. Qué decisión más estratégica, ¿no? Toda una vida, toda una historia no se iba a contar. Y gracias a tu Sí. fe en Dios, gracias a que tú quisiste pagar el precio por ella, y luego tú, su hermanito dijo, no, no, espérate, yo también me sumo a esto, y tu esposo también, porque claro, se empezaron a sumar Así es. personas, y yo también me sumé en la oración, dije, no, Así, no, no, va a ay, vivir, sí, sí, y sí, empezamos, amén. Y mira que tus palabras, tus audios, eso me alimentaron. Y yo exhorto a esas mujeres que si están pasando por una situación tan difícil, busquen ayuda, busquen a guerreros de oración, que esos son los que nos mantienen. Me mantuviste, de verdad, Silvana, yo estoy tan agradecida porque tus audios, los audios que tú me enviabas de oración, de sanidad, Dios bendito, yo se los ponía a Abby, yo le digo, Abby, tú vas a, me recuerdo estos ojitos que me decían, así con esos ojos, ¿verdad? Voy a vivir, ay, y sí, sí, de verdad que fue algo tan hermoso. es que era Y en el mes de emocionante, yo mayo, me acuerdo cuando me mandaste la primera sonrisa, yo, eso fue sí, impresionante para mí, ¿no? Como el poder de la fe y el unirse a una madre que quiere, porque eso es lo valioso de ti, Debbie, es que tú ujú, quisiste que ella, tú decidiste, yo voy a amén, dejar vivir a mi hija, pase lo que pase, y Dios va a acomodar, o sea, te sumaste a lo que Dios había decidido, porque al darte a Abby en tu vientre, ya Dios había decidido, ella tiene un propósito, va a vivir, gloria a Dios, tú sabes, y sí, tú te sumaste a la decisión del cielo de que Abby es un ser humano con un propósito de Dios que iba a cumplir una misión, ¿no es cierto? Y tú dijiste, amén, ok, yo me así es, uno cualquiera que sea esa misión, yo me voy a unir a este plan. Hay ujú, muchas madres ujú, que dicen, no, es que no hay plan. Y más en el caso mío, cuando tu hijo nace hermoso y bello, en el caso de David, que le dio Dios una belleza súper especial, como la mamá, por supuesto. ay, sí, Pero después tiene te esos dicen, genes, pero después te dicen, sabes, tiene una situación de salud y la expectativa de tuya de hijo o de que el futuro que iba a tener tu hijo se te viene abajo, ¿no? Ahí también hay una decisión que las madres de niños con autismo tienen que decidir, ok, sea lo que sea, yo voy a apoyar a mi hijo. No lo voy a desahuciar como la medicina lo así es, desahucia, sino que así es, yo me voy a unir en fe a hacerlo progresar, ¿no? Y eso es lo que tú hiciste, pero ujú, lo hiciste antes, en el momento, a los 3 meses de estar embarazada. Si tú hubieras dicho que no, no había una historia que contar, ¿no? Y correcto, Ave no correcto. estaría hoy bendiciendo nuestra vida, porque me acuerdo cuando tú me mandaste la foto con la primera sonrisa y yo lloraba, digo, wow, qué valiente, qué
qué mujer más honorable, ¿no es cierto? Que Gloria a Dios. puso por Sí. encima de su propia interés la decisión de Dios, ¿no? De que esta niña venía como viniera, ¿no? Amén. Y acá Amén. vemos fotos de Abby corriendo contigo, vestida de princesa como siempre. Pero fíjate, tenemos que ir a una pausa y vamos a volver enseguida. Y yo quiero que la gente que están conectadas le Adelante. hagan preguntas a Debbie, ¿no es cierto? Sí, Y por que favor. si alguna mamá está ahí que recibió esa noticia 3 meses, 5 meses de embarazada y el médico le dice, no, la mejor opción es que abortes, hablen, comuníquense con Debbie, porque ella va a Amén. estar orando, ella ahora tiene un poder en lo espiritual de poder Amén. Gloria. orar a Dios, de poder creer a Dios por un milagro. Y esa madre necesita escuchar también a otras madres que pasaron por lo mismo y se plantaron y Ujú. dijeron no. Y está bien decir que no. No todo lo que el médico dice necesariamente es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Así es, así es. Así, bueno, Sí, no, vamos a y una fíjate que en pausa. un momento, después Quédate pues ahí. continuamos. Vamos a una Pausa. pausa y venimos enseguida. Quédense ahí porque venimos con mucho más, ¿ok? Y con este programa súper especial con Débora Arias. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y no nos tardamos mucho, ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y en esta oportunidad una esperanza muy hermosa con nuestra amiguísima Debbie, Débora Arias, y ella contando el testimonio como ella dejó vivir a su hija. Aquí hay una persona en Facebook que está diciendo, me pasó lo mismo a los 6 meses, sabía que mi niña venía con situaciones de salud, me recomendaron terminar el embarazo, o sea, asesinar al bebé, eso es lo que el médico le está Wow. recomendando, y yo dije no. Y hoy mi princesa tiene 26 años logrando sus sueños. Qué cosa, ¿no? Qué Gloria a cosa, Dios. sí, eso poderosa. Acá la gente está testificando también de sus propios milagros. También tenemos otro Qué lindo. programa con Mercedes, Qué lindo. que ella también le dijo al médico, le dijo, usted está loco, ¿cómo yo voy a...? Esta es la única oportunidad que tengo de ser madre. Usted me dice que yo aborte el sueño. No. Y la niña Sí, nació con sí, sí. síndrome de Down, efectivamente, como el médico decía, pero ella Priscila es hermosa, ella danza, ella canta, Qué está bella. trabajando y es hermosa, preciosa. Bueno, David, te tenemos ahí y yo quiero que tú nos des 3 cosas importantes que fueron para ti importantes organizar al momento que tuviste que dedicarte a la salud de tu hija. 3 cosas importantes que tú crees que cualquier mamá que esté escuchando le va a servir, ¿no? En la parte médica, financiera, la familiar. 3 consejos Bueno, que tú puedas decirnos. muy bien. Y yo escucho porque El estoy primer escuchando. consejo, Ujú. el primer consejo, lánzate y no tengas miedo. En el área de aprender el área médica, porque uno aprende. Estando en el hospital, me recuerdo porque a Hábito también le pusieron una traqueotomía. Ay, sí. Y esa traqueotomía, y no me la daban en el hospital hasta que yo aprendiera a Ujú. quitar esa traqueotomía, porque en alguna emergencia las secreciones pueden obstruir el aire y ella se ahoga. Dijiste algo muy Entonces, importante y es el que ujú, dejarse entrenar en la necesidad médica del niño. Eso creo que es fundamental. así, Y eso es lo que así. más las madres y los padres le temen. Es así que lo Ujú. haga el médico, que lo haga la terapista y resulta ser que la mamá o el papá no se involucran
Y entonces Ajá, el niño hace una ajá. terapia excelente con los profesionales, pero cuando viene a la casa Así. nadie hace nada. Y a No, ti no le no te dan dejaron salir, continuidad. a ti no te No, no dejaron me dan salir continuidad. hasta que te No. convertiste en una experta. Así mismo. Entonces, yo le decía, porque es diferente hacerlo con un muñeco porque te entrenan ahí con un muñeco, pero ya cuando es tu propia hija y miras que se retuerce y tenés Ay, ay, ay. ¿cómo se llama? Ponerle esa traqueotomía en ese oído de su garganta y ponerlo bien, porque si la pones mal, tú misma estás ahogando a tu hija, al bebé. Fíjate, entonces tener esa serenidad, ese temple Ujú. y hacer ese cambio. Entonces, te dan enfermera, sí, pero no es lo mismo cuidarla tú que poner a otra persona a cuidarla. Sí, qué cosa. ¿Y cómo tú te controlabas? A ver, damos un poquito más. ¿Cómo tú pudiste lograrlo? ¿Cómo tú pudiste hacerlo? Porque Al hay gente que principio, se muere de miedo, ¿no? Y dice, no, no yo puedo, me no puedo. moría de miedo, me moría de miedo, yo lloraba, yo decía, yo no puedo. Y me decía, ¿tú quieres que tu hija se quede acá o tú quieres hacerlo? Y yo no, Mm, yo ya no aguantaba, o sea, esos viajes cansan. Y tener que estar también, o sea, cuidar el hogar, el matrimonio, y luego regresar, de verdad que fue un equilibrio bárbaro el que tratamos de hacer y con la ayuda de Dios se pudo hacer. Pero yo insisto a las madres que si están pasando por una situación así, que, que busquen primero el rostro de Dios. Y Dios, dame, por favor, dame ese temple, dame ese dominio propio. Yo lo voy a hacer. Con tu ayuda, yo lo voy a hacer. Y así es como pude hacerlo. Y algo bien tremendo que tú hablas acerca de la ciencia, que muchas veces los doctores quieren hacer como conejillos de India a nuestros hijos. ujú. Mi hija ella se alimentaba por NG2, es un tubo que va desde la nariz hasta el estómago. Sí, yo sé. También eso también tenía que aprenderlo a hacer, porque si yo metía ese tubo, iba para los pulmones. Entonces, y yo veía, incluso, fíjate, para saber qué sentía Abby al momento de que uno le metía ese tubo, yo misma lo hice y se siente feo. Se siente incomodísimo, yo sé. Y escúchame, también tenemos que valorizar lo que tu esposo está haciendo y lo que hizo, es que te dejó ser madre, que Sí, te sí, apoyó, ¿no? Porque otro hombre hubiera dicho, no, yo no quiero ese problema, decidí entre la niña y yo, tú sabes, y empieza todo ese machismo, pero también tu esposo así es, se así es, aguantó el palo, ¿no es cierto? Se sí, aguantó sí. todo esto y permitió que tú pasaras ese proceso. ¿Y él aprendió a poner el tubo o solo tú? No, Él no. él me decía, te dejo a ti, yo nada más te impulso a que eso, muy bien, hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien, hazlo bien. Qué cosa. Pero Bueno, sí, no, perdón, algo que quiero llegar es que dime. fíjate que a ella le iban a poner un tubo, la doctora la quería poner un tubo para que se alimentara por la pancita. Y yo le Ujú, dije yo que le no. dije, mi hija sabe comer. Y ella, no, mira el peso que está perdiendo, no, deme la oportunidad, pero usted no le va a poner ese, mira, me dijo, si en un mes ella regresa con el mismo peso, con tu o permiso o sin tu permiso, yo lo voy a hacer. Pues se equivoca, le dije yo. Usted se va a quedar con eso, porque era muy famosa esa doctora allá en Long Island que convencía a los padres. Claro, Y yo le dije que no. Mira, uno de verdad como Dios le da ese sentir y esa fuerza como mamás. claro, has de decir Y que tiene que no. pararse ¿Y a qué decir que pasó? no. Ahora nos que dejaste Bueno, que. pasó el mes y ¿qué crees? La misma doctora que me había dicho que lo iba a hacer, me felicitó. Y yo le Wow. dije, gloria es a Dios, le dije yo, ya ve que usted no va, esta niña Y puede. la Y honra para subió. la mamá, porque Ay, si tú no te hubieras dedicado, Dios sí, puede hacer su parte sobrenatural, pero hay una verdad, Débora, es que tú hiciste la parte natural y humana de como 100 personas la hiciste tú sola. Y eso es una madre, eso es, lo que honramos hoy, ese trabajo que tú hiciste, que nadie más en el mundo lo podía hacer, porque tu sí, hija
Dios confió a tu hija, te la confió a ti, pero tu hija Amén. también estaba confiando su vida en ti, ¿no? Porque las doctoras pueden hacer el trabajo de la ciencia, pero el trabajo de mamá, ¿quién lo hacía? Y si Ujú. dijiste, yo lo voy a hacer. Y si yo tengo que aprender a poner el tubo, aprendo a poner el tubo. Si yo tengo que aprender a sacar la tracotomía, lo voy a hacer. Si yo tengo que hacer, y lo hiciste. Y ahí es ese valor que tú tienes, que es inmensamente, no hay tesoro en el mundo más grande que tu hija pueda tener, es que a ti. Tú eres la Amén. mejor mamá que podría haber Dios escogido para Abby, porque tú peleaste por ella y sigues peleando. Y eso es Sí, lo así que es. te hace ser un ser honorable, ¿no? Tienes la Ujú. universidad de ser madre aprobada de por vida, o sea, es una cosa, y por eso es que personas como tú hay que traerlas a los medios para que otras Amén. madres se animen a ver la recompensa, porque tu corazón, aunque tu cuerpo está cansado, tu corazón está Ujú. feliz Ay, porque tú sí, me hiciste pereza. y tu hija te lo agradece, te lo pagan 100 miles de Amén. veces con ese amor y ese cariño porque sabe que tú te pusiste por ella, ¿no? A defenderla, a cuidarla, a darle, a dejarla vivir, a dejarla soñar, a dejarla cantar, a dejarla bailar, hiciste lo que sea. Y ahí es donde ese honor de la madre, como te digo, tú eres la escogida de este año como la mejor mamá. Amén. Sí, Gracias. imagínate en el cielo te aplauden porque has hecho con tus mismas manos los milagros día a día, porque darle de comer a una niña en toda la condición y hacerla aumentar de peso, Dios Sí. solo no lo hubiera podido hacer. Te necesitaba a Ah, no, ti, te no, así necesitaba a es. ti. Y Necesitamos más. muchas veces cometemos ese error, no, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, no, pero también necesita de que nosotros accionemos, Ujú, de que nosotros pongamos nuestra parte ahí y está. animar a esas mujeres, Dios tiene, Dios te escogió para esa tarea, para esa misión. Y quizás queramos hacer misiones o ministerios, grandes ministerios, pero tu primer ministerio son tus hijos. Ahí está. Consejo número 2. A ver. Consejo número 2. ¿De qué área era? Bueno, tenemos, Que la emoción hablamos de la médica, ahora hablamos de la financiera. La financiera. Que fue todo un Wow, desafío, ¿no? sí. Realmente, tú sabes, con mi esposa hemos hablado y decimos que aquí en Estados Unidos necesariamente los dos tienen que trabajar para sostener un hogar. Ujú, Y, y yo creo que una de las cosas que tú puedes hacer si tú estás dedicada a tu hijo, como yo lo estoy, bueno, ahora ya un poco más, estamos ya saliendo de eso, ¿verdad? Em, de esa área financiera. Siempre mira, ayuda a tu esposo. Si tú estás dedicada a tiempo completo, busca herramientas. Yo, en el caso cuando estaba con Abby, yo me ponía a cocinar, hacer comiditas y la vendía. Fíjate, son pequeñas entradas, pero ayudan. Y la carga es, con un poquito que tú le estés ayudando al hogar, vale bastante. Y lo importante es mantener siempre ahorro. Aunque sea estos $1 a la semana, lo voy a hacer, ahorrar. Y al final, Dios siempre se glorifica y Dios no te deja perecer. así es. Así es. O sea que la organización financiera es importante, no solamente los recursos que uno pueda encontrar que en los Estados Unidos o en cualquier otro país, las amistades, porque sé que ustedes hicieron mucho trabajo de recolectar fondos y mucha gente ayudó, Sí, sí, pero sinceramente a veces la ayuda escasea porque ¿cuántas veces puede un familiar ayudar? Ayuda una vez, ayuda 2 veces, pero no puede ayudar tantos años. Y estas ujú, condiciones se llevan años, por eso es que importante lo que sí, dijiste de tener un fondo de ahorro lo más posible, no gastárselo todo y ver cómo obviamente usar los recursos
pero también ser independiente financieramente de todas las ayudas que pudiera haber, ¿no? Así que ahora ya Así es. estás más libre. Pues ahí estamos trabajando siempre para la emisora, para los medios de comunicación Ujú. y dedicándome a la niña también. Claro, porque todavía ella necesita cuidado y tú y otro hijo también. Son pequeños, son todavía menores de Sí, edad. El trabajo de la madre continúa, aunque no es igual, pero sigue esta continuación de ese trabajo y la educación de tus hijos, ¿no es cierto? Bueno, y así es. consejo número 3. A ver. ¿Cómo Ajá. tú, qué consejo más valioso o qué experiencia más valiosa que te enseñó algo grande quisieras transmitir a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, sabes, tú dices, bueno, de todo esto yo recuperé esta prioridad, tuve esta prioridad, ¿no? Ya sé que dijiste que te instalaste en el hospital, pero ¿qué consejo para que esto funcionara, no? Em, Primero, es normal que nosotros le preguntemos a Dios el por qué, sino que yo entendí para qué, Señor, tú me estás pasando por esto. Otro de los puntos es que entendí y comprendí que la vida es un regalo y hay que cuidarla, que nosotros no podemos, la vida es tan frágil. Y quiero contarte este pedacito, que en el mes de este mes de mayo, eh, en el testimonio de Abby, mi pastor me decía, tú tienes que entregar a tu hija. Y yo le decía que no, porque ella fue una promesa que Dios me dio. Me Ujú. puse como Abraham y yo le dije, no, no puedo, no puedo. Entonces, eh, ese día, un 10 de mayo, yo estaba en el hospital y había en cuidados intensivos una niña que tenía la mismo diagnóstico de Abby y solo que a ella se le había complicado. Entonces, ese día, en la noche, como a las 6, las máquinas comienzan a funcionar, tin, 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 y literalmente, Silvana y amados oyentes, sentí la muerte pasar a la par mía Ay, ay, ay. cuando comienza todo eso. Y allí entendí que la vida es prestada, que tú tienes que vivirla y que Dios te la da. Y ahí pude entender y yo le entregué, sí, Señor, a la segunda operación que le iban a hacer en ese mes, eh, porque también tenía hoyo en el corazón, Mm. soplo. Entonces esa fue la segunda operación que le hicieron al final del mes de mayo. Entonces, y ahí entendí, yo dije, Señor, tú me prestaste esa ave, si está en tu santa voluntad, síguemela y sígamela dando, pero si no, gracias por habérmela dado en este mes y días. Y entender eso, que la vida es prestada, que la única persona que Dios, que es Él, es Dios el que te la da, y vivirla como que fuera el último día y planificarla como que todavía vas a seguir viviendo. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque a veces vivimos sin disfrutar lo que tenemos, ni disfrutar el día de hoy, ¿no? O sea, Ujú. que hoy estamos vivos, estamos tan preocupados por lo que va a pasar mañana o por lo que pasó ayer, que no nos damos cuenta que el día de hoy no se repite, ni las Ah, oportunidades de hoy no se repiten. Por eso es que vivir en el presente y agradecer de lo que uno tiene, que otro no lo tiene, porque hay muchas madres que no han tenido, que no han podido tener hijos y que ujú. anhelan estar embarazadas, Ajá, sí, 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 ¿no? Y eso. entonces darle gracias a Dios de que no solamente que Dios te prestó a Abby y cuando viste que la otra niña pasó, o sea, que no pudo superar la No. dificultad y tu hija superó todo y va a superar todo, porque con una madre como tú no hay no hay gigante que se le enfrente a Abby, ¿no es cierto? Y Sí, ella va a heredar eso, esa fe tuya, porque ahora después ella va a pelear
por sus hijos Amén. y por su familia y por sus carreras y por todo lo que viene para ella, definitivamente, Así, porque sí. Dios no la mandó vacía, la mandó llena de sueños y propósitos para cumplir. Gloria a Dios, así es, así. Así es. No, y algo bien bonito es que dejarse guiar por Dios. Ujú. Déjate guiar por Dios y no guardes rencor, no guardes resentimiento, que por qué me pasó esto a mí, por qué no son mis hijos como los demás. No, no, Dios tiene todo bajo control, Él es un Dios soberano y por algo Dios nos pasa por eso, pero es para que Él se glorifique, es para que tú veas que hay un Dios grande, un Dios amoroso, que no importa que tu hijo esté así, pero él tiene el propósito. Dios tiene Ujú. ese propósito grande y Él se va a glorificar. Tú vas a ver las misericordias de Dios todos los días. Ok, te tengo una pregunta extra. A ¿Y ver, cómo te cuidabas tú? ¿No? Porque sabemos no, que uno de los desafíos más grandes que es cuidar a un enfermo es que el cuidador se enferma, porque es muy, sí, ah, es difícil, es sí, difícil, muy difícil. Entonces, es difícil. ¿cómo tú te cuidas? Porque estás preciosa, estás hermosa, siempre tenés tu pelito arreglado, estás pintadita. O sea, ¿cómo logras eso? A ver, contame. No, pues mira, es un balance, no te digo que siempre, ¿verdad? Sino que cuando estamos así, cuidarse, cuidarse primero uno de buscar de Dios, leer la Biblia y, y alimentarse espiritualmente, buscar de Dios. Todas las alabanzas que te ministren, eso es, porque eso te fortalece. Y pues lo demás, lo de afuera viene así solito. Ya cuando uno está con ese ánimo, ¿verdad? Sí, durante el proceso caí Ujú. en el hospital, Así, ¿y qué caí te en el pasó? hospital, sí. Pues de tanta presión era que el azúcar pues se desarrolló y en nombre de Jesús eso está controlado, está sano, Claro. pero se desarrolló diabetes. Mm. Entonces la azúcar se me subió, la insulina 400, casi 500 Ay, Dios mío. durante el proceso que Abby estuvo en el hospital y así como 3 o 4 veces caí Y ahí, ¿y de quién se diferentes maneras. ocupó? ¿Tu esposo fue el que se ocupó de tus 2 hijos mientras tú estabas en el hospital? ¿O Sí, quién te bueno, ayudó? de hecho, mi familia, toda mi familia está en El Salvador, acá nada más la familia de mi esposo en New Jersey, o sea, estamos prácticamente así, sin nadie familiar alrededor. Ujú. En ese entonces, Abby, el gobierno le había dado una enfermera, ¿verdad? Sí. Del seguro, le proporcionó una enfermera y mi esposo, la enfermera se encargaba de Abby y mi esposo de Miguelito, ¿Y de ¿verdad? ti quién Pero se encargaba? él llegaba a visitarme, Ay, entonces señor, qué duro. sí, sí, pasamos un proceso, pero te digo, en estos casos es de confiar y depender de Dios, porque hay algunos matrimonios que no Que no lo aguantan superan. No. ese, ese, ese pesar, ese proceso, no lo superan. Entonces, eh, pero Dios va a ser fiel con esas mujeres Claro que que sí. están pasando por esa situación, pero Dios no abandona. La misma Biblia lo dice, las viudas Dios las tiene más cuidado. A las que son abandonadas, Dios las tiene con un amor tan lindo y con un cuidado especial. Así es. Pues muchas gracias por todos los consejos que nos diste. La verdad que estoy muy contenta de haberte tenido en el programa, pero ahora queremos Ay, yo honrarte. más, yo más. Queremos honrarte y dedicarte una canción muy especial. Esta es una canción que yo escribí para mi mamá, pero hoy te la voy a dedicar a ti y a todas las madres que nos están mirando para que la puedas disfrutar junto conmigo. Igual, quédate ahí para despedirnos de este programa y obviamente dar la información tuya para que todas las personas que quieran comunicarse contigo lo puedan hacer. Vamos a la canción para ti especialmente, a mi madre. Muchas gracias.
madrecita de mi amor. Le agradezco a mi Dios por tanto que me has cuidado, porque me has dado amor, más que las piedras preciosas, el valor de mi mamá. Ella será alabada, mujer que siempre ha de triunfar. A mi madre le canto esta canción, mujer virtuosa, es mi madre, la que me ha dado Dios, la que me ha dado Dios. Son tus manos laboriosas y tu gran honestidad que han impregnado mi vida de tu ejemplo y tu bondad. Hoy te pido, mi Señor, que derrames bendición sobre las madres del mundo que te sirven con amor. A mi madre le canto esta canción, mujer virtuosa, es mi madre, la que me ha dado Dios. Oh, a mi madre le canto esta canción, mujer virtuosa, es mi madre, la que me ha dado Dios, la que me ha dado Dios. Felicidades. Y ahí teníamos esta canción tan hermosa, A mi madre, para dedicársela a la mejor mamá que hemos escogido para este año, que es Débora Arias, ¿sí? Y la tenemos aquí escuchando, te está secando las lágrimas, me parece. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me gustaría que des tu teléfono por si hay alguna mamá que se quiera contactar o visitarte en la iglesia. Si le puedes dar la información, el email o la página de website, una información para que se comuniquen contigo. Claro que sí, con mucho gusto, Silvia. Bueno, mi número telefónico 631, área code 631-336-8176. Nuevamente, 631-336-8176. Ahí me pueden encontrar. 336. Ajá. 81. 76. Ahí lo tenemos y te lo pongo aquí afuera para que la gente se pueda comunicar contigo. WhatsApp de cualquier parte del mundo, pero no dejes que las malas noticias que el médico te da
hagan que tú cometas una mala decisión. Así que bueno que Así hables es. con Abby. Bueno, Abby, un saludito para ti, para el Día de la Madre. Bueno, ¿y dónde es que vas a Muchas estar gracias. este Día de la Madre? Bueno, aprovechando para invitarles a la iglesia, vamos a atender a nuestra hermana y amiga Silvana Armentano. Va a estar yo con voy a estar, nosotros. yo voy a estar con ustedes, qué bueno. Y voy a ir a conocer a Abby Y vas a personalmente. conocer a ya 5 años. Qué bueno. Así que les mandamos la invitación Sí, en la cómo no. 7200 David Row Extension en Hollywood, Florida 33024. Pues que te Nuevamente, llamen a ti y tú le mandas el texto, ¿no es cierto? ¿Cómo claro, se llama la claro que sí. iglesia y el pastor? Verdaderos Adoradores, Ajá. Pastor Albercido. Perfecto, ahí vamos a estar con el pastor Albercido este fin de semana festejando el Día de la Madre, y a todas las mamitas que nos estás mirando, pues muchas felicidades. Gracias, Débora, por estar con nosotros. Gracias a ti, Silvana. Saludos, y este ministerio va a crecer y Dios lo va a expandir Así, muchas gracias. tocando a cientos de mujeres. Gracias, gracias, nos vemos. Bueno, y a ti que estás ahí, quédate con nosotros porque ya pronto tenemos mucho más. Así que, pues recuerda que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y que la mejor persona para entrenar, educar y llevar adelante tus hijos eres tú. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Feliz día. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.